Muy buenas tardes, bienvenidos a esta masterclass gratuita de la semana. Ya es la última. Vamos hoy a empezar con este tema. Acá me dicen Kerly, no sé, así que ya me veo. Listo, por acá. Vamos a empezar o bueno, más bien, nos vamos a enfocar hoy en el formato 2276. Sabemos que es uno, pues, de los que pueden tornarse más tediosos ahorita en esta temporada exógena. Así que para eso hemos invitado al ingeniero Jesús Restrepo para que hoy, pues, esté con nosotros, nos diga como esos tips, ¿no, ingeniero? Como esas claves o más bien qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de diligenciar este formato, que a la final lo que queremos todos es evitar sanciones. Entonces pues tenemos que estar como muy pilos en todo este tema. Eh, y bueno, aquí la información va a estar para ustedes también en el canal de YouTube. Los que están conectados por allí, súper bienvenidos. Creo que por allá todavía no hemos podido tener conexión, entonces invitamos a que ustedes puedan compartir su enlace por Zoom y se puedan conectar esta tarde por acá. Luego les dejaremos pues la grabación allá en el canal de YouTube, Joe Pérez, consultor financiero. Agradecerles porque también ya hemos podido llegar a más de 30.000 suscriptores recibiendo esta información. Y bueno, la idea es que ustedes se puedan beneficiar también de varios tips, de preguntas y respuestas. Recuerden que aquí hay varios consultorios para todo este tema de las exógenas que se vienen, de rentas, personas jurídicas, para los que ya están preparando las rentas de personas naturales. Sí, entonces, con mucho gusto aquí información también en el canal de YouTube. Y hoy ingeniero, ¿listos? Acá por el chat, a ver, déjenme revisar si el chat está activo. Sí, señores, está activo. La señora María Moreno, la señora Gloria Estela, un saludito súper especial para todos ustedes que siempre están ahí conectaditos, acompañándonos. Luis Escobar, bienvenidos todos ustedes. Y bueno, ingeniero, le doy paso para que nos hable pues de qué es lo más importante y qué debemos tener en cuenta a la hora de diligenciar este 2276. Ingeniero Jesús, bienvenido una vez más aquí a la Casa Praxis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Kelly. Muy buenas tardes para todos los estudiosos que nos acompañan la tarde de hoy. Y pues bien, como lo dijo Kelly, no, pues la tarde de hoy pues no es mucho el espacio que tenemos. Entonces, ¿qué vamos vamos a estudiar? Vamos a estudiar esos aspectos relevantes, los más importantes. Este formato 2276, muy bien lo dijo Kelly, tiene muchas aristas, muchas situaciones que se deben estudiar bien, bien profundamente. A veces tienen que ver mucho a veces con la naturaleza de las empresas, de la forma en que eh, llevan su información de nómina. Entonces, la tarde de hoy, como el tiempo es poco, nos vamos a centrar en los aspectos más importantes, los más relevantes, para poderlos empezar encarrilar en lo que es los aspectos más importantes de este formato. Y pues la idea es que también nos acompañen en los talleres que estamos ofreciendo para ustedes, donde vamos a ir sí, a estudiar con mayor detalle todos estos temas que tienen que ver con la información exógena. Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Como les decía, hay que aprovechar el tiempo. Tiempo es corto. Regalo un momentico, ajusto aquí un poquito la cámara porque me veo como muy alto yo más bien soy chaparrito. Ok, listo. Ahora sí, ya no veo tan alto. Me estaba saliendo de la cámara. Listo, entonces voy a compartirles mi presentación. ¿Ok? Listo. Entonces, como les decía, vamos a estudiar los aspectos más relevantes en cuanto a este formato 2276, que es de los que más diferencias de criterio. Ojo, porque yo siempre hago aclaración, ¿no? Tengamos en cuenta que estas son normas, son resoluciones, eh, están sujetas, todas estas normas y resoluciones están sujetas pues, a interpretaciones, ¿no? Algunas personas lo ven desde otra perspectiva, ¿sí? Pues nosotros tratamos de ser lo más centrados posibles, teniendo en cuenta lo que entre nosotros hemos dialogado y hemos analizado, ¿sí?
y los comentarios que pues vamos recogiendo de todos estos eventos, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a ver, perdón, vamos a volvernos aquí. Primero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Por favor, tomemos nota. ¿En qué parte de la resolución 162 yo encuentro la información que me va a detallar cómo es la debida forma de presentar este formato 2276 de Exógena por el año grabable de 2024? Recordemos que por el año grabable 2024 y años subsiguientes, o los años siguientes, la DIAN estableció que la resolución que va a regir va a ser la resolución 162 de octubre del 2023. Y en esa resolución 162 vamos a encontrar el artículo 51. Entonces, eso es lo primero que tienen que tener en cuenta. Artículo 51 de la resolución 162. Ahí es donde vamos a encontrar la información que requerimos para presentar este formato. Entonces, todo lo que tiene que ver con el formato 2276 va en el artículo 51. Otro tema que es interesante tener claro es ese 2276, ¿para qué es? Ojo, es para informar los ingresos y retenciones por rentas de trabajo y de pensiones. Entonces, tengamos en cuenta que aquí lo que vamos a reportar, ¿sí? Son los ingresos, lo que se constituya en ingresos para todas aquellas personas con las cuales se interactuó por rentas de trabajo y pensiones. Mire que los pensionados, si hay empresas, si hay empresas que cuentan con pensionados que se les paga directamente y no a través de un fondo de pensión, porque vienen de, ¿de qué? De políticas anteriores a la ley 100. Entonces, esos pagos de pensiones también irían en este formato 2276. Entonces, mira que en esta diapositiva, pues eh, la gente lo verá como una simple presentación, pero mire que ahí ya empezamos a detallar cosas relevantes que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro relevante que tenemos que tener en cuenta acá es la versión del formato. Cada año los formatos, algunos van surgiendo unas modificaciones que ameritan el cambio o no de versión. Entonces, en este caso, para el formato 2176, seguimos manteniendo la misma versión que trabajamos el año pasado. Entonces, las plantillas que tengamos del formato 2176 del año pasado nos sirven perfectamente para este año porque seguimos utilizando la versión 4. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué norma debemos revisar? El artículo 51 de la resolución 162. ¿Qué vamos a reportar en ese formato? Lo que sean ingresos y retenciones por rentas de trabajo y el tema pensional, cuando son pensiones directamente pagas por el informante. Y lo otro es que la versión del formato 2236 sigue siendo la misma del año pasado, que es la versión 4, ¿vale? Entonces, iniciamos por ahí. Entonces, hablábamos de qué vamos a reportar en este formato. Entonces, hablaba de qué son los ingresos que tengan que ver con rentas de trabajo. ¿Y cómo se define la renta de trabajo? ¿Cómo puedo obtener el concepto de definición de lo que es una renta de trabajo? Entonces, para eso está el artículo 103 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y miren lo que dice. Dice, se consideran rentas de trabajo las obtenidas, ojo, por las personas naturales, o sea, que por nada del mundo en este 2276 va a aparecer ninguna persona jurídica, ¿sí? Entonces, obtenidas por personas naturales por concepto de salarios. Entonces, ya sabemos que todos los empleados de nómina, toda la información que tenga que ver con empleados de nómina, que sean ingresos de mis empleados, ¿sí? Los ingresos de empleados de nómina irían en este 2276. ¿Ok? Y también, ¿qué tenemos que reportar acá? Mira que aquí nos dice, también tienen que reportar la definición de renta de trabajo dice que son todos los salarios, las comisiones también son rentas de trabajo, las prestaciones sociales, los viáticos, gastos de representación, honorarios, mira que ahí hablan de honorarios que sean renta, también son considerados rentas de trabajo, ¿sí? Emolumentos eclesiásticos, compensaciones recibidas por los trabajadores que son asociados o cooperativos, ¿sí? Y en general las compensaciones por servicios personales. Entonces, esa es la definición de rentas de trabajo. Entonces, ya con esto empezamos a ubicarnos qué vamos a llevar a ese formato 2276. Entonces, todo lo que sea rentas de trabajo. Entonces, ya vimos que todo lo que sean salarios, ¿sí? Los servicios, honorarios y comisiones, emolumentos eclesiásticos y compensaciones recibidas por trabajo asociado. ¿Ok? Entonces, eso va a ir en el 2276 de acuerdo a la definición del artículo 103
del estatuto tributario, ¿vale? Entonces, ahí ya vamos a empezar poco a poco a discernir cuál es la información que debo reportar en ese 2276. Ahora bien, como vieron, yo hablaba del tema de las comisiones, ahí también se mencionan servicios y se reportan, se habla del tema de los honorarios. Entonces, es común que muchos pregunten, bueno, pero ¿cómo hago si en el 1001, que es el formato de pagos o abonos en cuenta y retenciones prácticas, allá también se mencionan servicios, también se mencionan comisiones, también se reportan honorarios? Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo hago yo para tener claro qué sí debo reportar en el 1001 y qué debo reportar en el 2276? ¿Ok? Entonces, para ello, como les decía, ¿cuál es el artículo que tenemos que consultar? El artículo 51. ¿Ok? En este artículo 51 arranca pues otra vez diciéndonos que es la información de ingresos y retenciones por rentas de trabajo. Dice, los sujetos obligados que traten, y miren este punto, que también es bueno que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Quiénes son los obligados a presentar este formato 2276? ¿Ok? Cada artículo de esta resolución 162 que habla de uno u otro formato, siempre arranca el artículo diciendo quiénes son los obligados. En este caso, el 2176 nos está diciendo que quiénes son los obligados a presentar el 2176. Dice, los obligados de que trate el artículo 1 de la presente resolución cuando realicen pago a abono en cuenta por conceptos de renta de trabajo y pensiones. Entonces, mire que habla que todos los del artículo 1 de la presente resolución, es decir, todos los 18 grupos, ojo que en la resolución 162 hay 18 grupos. La resolución 188 para el año entrante ya mete adiciona dos grupos más, seríamos el año entrante, seríamos 20. Este año son 18 grupos, entonces tendremos que revisar. Y aquí nos está diciendo este artículo 51 que todos los 18 grupos del artículo 1 de la resolución 162 deben presentar el 2176. Todos. En cualquier grupo donde haya quedado nuestros contribuyentes, en los que haya quedado, cualquiera los obliga de una vez a hacer este 2176. Ahora bien, suele suceder, ingeniero, es que yo tengo nómina, tengo empleados, yo transmito nómina electrónica, ¿sí? Pero yo veo que por mis topes de ingresos ni cumplo con el tema de que sea uno obligado a practicar retención, ¿sí? Ni hay otro aspecto que me termine obligando a presentar exómena, pero como yo tengo empleados y transmito nómina electrónica, igual tengo que hacer el 2276, simplemente porque hago nómina electrónica o simplemente porque tengo empleados. Y la respuesta es no. Aquí es muy claro el artículo 51. Dice, debe estar clasificado primero entre alguno de los 18 grupos que hace parte del artículo 1 de la resolución 162. Si usted no está en ninguno de esos 18 grupos, entonces no está obligado a presentar el 2276, así tenga empleados, ¿sí? Así transmitan nómina electrónica. Pero si usted no está obligado por ninguno de esos grupos, mira que ahí lo hice muy claro, el inicio de ese artículo dice, debe estar en alguno de esos 18 grupos del artículo 1 de la resolución 132, y si no está, pues no presenta el 2276, así tenga empleados, así transmitan nómina electrónica, ¿ok? Ese es otro aspecto que por favor empecemos ya a tomar nota de, porque hay muchas diferencias de criterio y a veces uno escucha comentarios a veces en los grupos de WhatsApp donde dicen, no, que sí, que simplemente por transmitir nómina electrónica voy a presentar exógena y debo hacer solamente el 2276. No, aquí está muy claro. Primero, debo estar entre los 18 grupos de la resolución 162 por este año grabado 2024, para que ahí sí diga estoy obligado al 2276 y pues ya lo siguiente sería mirar si tengo valores o datos o personas a reportar en ese formato 2276. Ahora bien, en ese artículo 51, hablábamos hace un rato de que existe siempre la duda o la inquietud que muchos todavía no lo tienen claro. En el 1001 hay honorarios, servicios y comisiones, y en el 2176, cuando yo miro la definición de rentas de trabajo, veo que también menciona los honorarios, servicios y comisiones. ¿Y yo cómo hago para poder clasificar qué debo colocar en un lado, qué debo colocar, o debo colocarlo en los otros lados? Entonces, ojo, el parágrafo 5 del artículo 51 es el que nos resuelve esa gran inquietud que muchos tenemos o muchos tienen. ¿Qué dice ese parágrafo 5? Dice, los pagos a bueno en cuenta a personas naturales que perciban rentas de trabajo
ojo, que no provengan de una relación laboral legal y sometidos a la retención que trata el 383 del Estatuto Tributario, serán reportados en el 2276. Entonces, ese es el punto clave. Ese es el punto clave para saber si unos honorarios, servicios o comisiones los reporto en el 1001 o los reporto en el 2276. Debo verificar si ese pago abono en cuenta de ese tercero, de esa persona que me prestó sus servicios o sus honorarios o tuvo unos ingresos de comisiones con nosotros, debo verificar qué tipo de retención le apliqué. ¿Qué tipo de retención le apliqué? Entonces, los honorarios, servicios y comisiones que se le haya aplicado el 383 para calcular su retención en la fuente, esos pagos a en cuenta van en el 2276. ¿Sí? Van en el 2276. Y los que le haya aplicado la retención del 392, es decir, por honorarios le apliqué el 11 o el 10, dependiendo si era declarante de renta o no, o apliqué el 6 o el 4 para servicios, ¿sí? O el 10 para comisiones. Si yo apliqué esa tabla, entonces ese valor va es en el 1001. Ese valor va es en el 1001. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer aquí en Excel test. Vamos a ver. Tenemos aquí unos honorarios. Horarios. ¿Listo? Por 1.000.000 de pesos. Entonces, debo preguntar, ¿qué retención apliqué? ¿Qué retefuente le calculé? ¿Sí? Y aquí pues defino qué formato. Sí, yo le apliqué el 392. O sea, que si son honorarios, le apliqué el 10 o el 11, quiere decir que estos 100 van a reportarse en el formato 1001. Pero si por el contrario yo apliqué el 383, eso va en el 2076. ¿Ok? Este es el punto de partida para poder reportar correctamente esos pagos a bonos por renta de trabajo. Listo. ¿Ok? Entonces, debemos de revisar qué tipo de retención le apliqué y eso es lo que me define a qué formato debo llevar esos valores. Ahora bien, ojo, ustedes tienen bien claro durante el año grabable 2024 cuál fue el tipo de retención que yo les debía haber hecho a las rentas de trabajo. Ustedes, veo que me están escribiendo algo en el chat, espérame un momentico. Bueno, aquí están preguntando que el impuesto al consumo que me reporta. No, hoy estamos hablando de 2276, ¿ok? Entonces, miren, los estoy leyendo en el chat. Para saber, en el año grabable 2024, para saber cómo aplicaba el 383 o si aplicaba el 392, ¿ustedes tienen claro qué era lo que teníamos que revisar? Me dicen que está muy pequeña la letra. Ah, bueno, me imagino que aquí el del Excel. ¿Listo? Ok. Entonces. Entonces, los honorarios yo los puedo reportar en el 1001 siempre y cuando aplique el 392. Y si aplico el 383, va en el 2276. Les estaba preguntando ahorita si tenían claro cómo se debió haber determinado cuál retención aplicarle a las rentas de trabajo. Entonces, vamos a hacer un repaso como histórico de cómo anteriormente se venía definiendo si aplicaba el 383 o el 392. Antes de la ley 2277, el parágrafo 2 del 383 del estatuto hablaba de que para que pudiéramos aplicar la tabla de retención del 383, la persona que deseaba que le aplicaran esa tabla de retención, pues tenía que pasar una certificación donde informaba que no se había contratado más de una persona y que era declarante de renta, y mediante esa certificación era que se establecía
si se aplicaba el 383 o se aplicaba el 392. Eso era hasta antes de la ley 2277. Para el 2023, la ley 2277 modificó ese parágrafo 2, ¿sí? La ley 2277 modificó ese parágrafo 2 y lo reemplazó y quedó general. Todo lo que eran rentas de trabajo, entonces, honorarios, servicios y comisiones, todos habían que aplicar el 383 durante el 2023. ¿Ok? Estoy hablando durante el 2023. La ley 2277 estableció que todos los honorarios, servicios y comisiones, al ser rentas de trabajo, había que aplicarle el 383. ¿Por qué? Porque eliminó esta solicitud de esta certificación. Entonces, en el 2023, todas las rentas de trabajo había que aplicarle el 383. Ya en algunos casos excepcionales que la persona por escrito solicitara la aplicación de cualquier otra retención o la retención del 392, ya lo sacaba entonces ya de renta de trabajo y ya pues eso lo convertía ya en un valor que se llevaría al 1001 porque se estaba aplicando una retención diferente al 383. Aquí el punto de partida es, si se aplica el 383, va en el 2276. Si se aplica cualquier otra retención diferente al 383, pues ya sabemos que va al 1001. Entonces, durante el 2023, todas las rentas de trabajo, de acuerdo a la modificación que hizo la ley 2277, todas las rentas de trabajo había que aplicar el 383. Pero durante el 2024, tengan en cuenta lo siguiente. En el 2024, de acuerdo al decreto 2231 que salió en diciembre del 2023, se cambió la norma, se cambiaron las reglas en ese tema. Ya en este decreto 2231 se estableció que una persona que preste sus honorarios, servicios o comisiones en sus cuentas de cobro o facturas, ¿sí? Debían manifestar, y ojo, se tenía que hacer una manifestación bajo la gravedad de juramento. Bajo la gravedad de juramento, debían manifestar, ¿sí?, si se aplicarían o no costos o deducciones a las rentas que se estuvieran facturando o se estuvieran cobrando por ese documento, llámese cuenta de cobro. Entonces, miren que para el año 2024 las reglas de juego para determinar si aplicaba el 383 o el 392 no lo hayan cambiado y hay muchos que no lo tenían claro, ¿sí? Entonces, ojo, el año pasado, si una persona que pasa una cuenta de cobro, una factura por rentas de trabajo, y si en el texto no manifiesta bajo la grada de juramento que no va a aplicar contribuciones, a esa persona se le aplica el 392 de una vez. Si no está el texto, va con el 392. Y si está el texto donde dice que bajo el agrado de juramento certifica que no se aplicar construcciones, entonces en ese caso, en el 2024 y en el año actual, ¿no? Porque esto todavía está vigente, debemos aplicar entonces en ese caso cuando sí está el texto, va el 383. Y eso de una vez nos tiene que ir sirviendo para ya empezar a clasificar qué vamos a llevar al 1001 y qué llama al 2276. Yo les comparto, por ejemplo, tengo aquí. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar una factura que yo emití en cuanto a ese tema. Entonces, esta es una factura electrónica que emití. Y en la parte de observaciones, si ustedes se fijan, vamos a ampliar aquí un poquito más. Miren cómo coloco, no, por lo menos esto es lo que hago yo en mis facturas. Bajo la grada de juramento informo que no se tomarán costos o deducciones asociadas a las rentas detalladas en la presente factura. Entonces, como está ese texto, me van a aplicar el 383. Si no estuviera ese texto, entonces a mí me deben aplicar el 392. ¿Ok? Entonces, mucho ojo que eso se debió haber tenido en cuenta el año pasado para poder determinar si se aplica el 383 y el 392, y eso es lo que nos va a marcar la pauta para dar cumplimiento a lo que dice el parágrafo 5 del artículo 51. ¿Qué debo llevar al 1001 y qué debo llevar al 2276? El punto referente, aquí lo que marca la diferencia es si se aplicó el 383 o no se aplicó el 383.
Kelly, yo creo que Kelly nos tenía algo para comentar. Sí, ingeniero. Bueno, recordarles a todos que hoy ya iniciamos como tal el taller de exógena, ya es el último que tenemos pues disponible para realizar en vivo este año. Entonces, este taller, ya les voy a compartir por acá, este taller que inicia hoy va 3 días, ¿sí? Hoy el, a ver, mire por acá, el 12 y el 13. El 12 y el 13 de mayo. Son 3 días que vamos a estar realizando esta actualización de Exógena modo express, ¿sí? Viene pues enfocado claramente en los principales cambios con la aplicación práctica de los formatos que están viendo allí en pantalla, ¿sí? En el 1001, el 2276, claro que está allí incluido, el 1005, 1007, 1010 y también el tema de ingresos para terceros en el 1647, ¿sí? Entonces van a ser esos casos prácticos allí también con contratos de mandatos y consorcios, uniones temporales, y van a terminar también con la validación de la página en la DIE. Entonces la idea es que ustedes puedan preguntarse que si usted no le ha quedado tiempo, pues sabemos que ahorita ya se viene una temporada algo pesada para los contadores, pero que también si lo vemos desde el punto de vista positivo, pues va a ser bien lucrativo para los que tengan el conocimiento y puedan aprovechar pues las oportunidades que se les presenten para a quienes tengan que realizar exógenas y ahorita pues con el tema de la renta, ¿cierto? Tanto las jurídicas como las naturales que también se aproximan. Entonces, si usted está preparado, mejor dicho, el momento de tomar clientes y empezar con exógenas. Los vencimientos inician es el 14, ¿no, ingeniero? Entonces ahí estamos, terminamos taller, usted empieza y los que tengan ya también que presentar de pronto los primeros días, pregúntenos por el taller que también ya está listo en video. Es un poquito más extenso, pero bueno, los que quieran estar en vivo y aprovechar como ese espacio, que Kerly, yo ya empecé a hacer la exógena, pero tengo por ahí unas duditas. Entonces, aprovechen. Recuerden que el espacio de resolución de dudas es exclusivo para las clases en vivo, ¿sí? Entonces, aquí mismo es donde ustedes aprovechan a los profesores para ir preguntando y aclarando las dudas, dependiendo lo que vayan viendo día a día, ¿vale? Ya, último descuento. Se cerró ayer, se extiende hasta hoy inicio, 249.000. Si usted ya ha escrito antes, escríbale al asesor que le había enviado la información, ¿sí? Para que le dé también un beneficio. Si es cliente, pues tiene obviamente un descuento adicional y pues hasta hoy también va el tema del combo con renta persona natural, ¿no? Recuerden que nosotros le estamos madrugando a la renta. No hay mejor contador que el que está preparado desde ya y a algunos les gusta ir haciendo renta con exógena también, los que hicieron la jurídica, bueno, en fin, eso está allí para todos los gustos, todos los modelos de trabajo que ustedes quieran, pero la idea es que se vayan aprontando también, este está con valor de lanzamiento, entonces está extendido para que ustedes puedan tomarlo ahorita con exógena, el combo, ya sea para cliente, si usted es participante por primera vez está el descuento aún habilitado, hable con su asesor, ¿sí? Que si Germán le escribió, puede darle la que le envió la información, Yolima o mi persona, pues ahí vamos a compartirles un beneficio especial para que puedan participar hoy en este taller y también se apronten al de renta persona natural, que falta mucho, sí falta todavía, pero miren, los tiempos, uno dice bastante y resulta que ya empezamos con vencimientos y la idea es porque se extiende para que estén listos, no les tome por sorpresa de pronto solicitud de documentos, en fin. Ustedes ya saben toda la responsabilidad que conlleva hacerse cargo de todos esto, de esta presentación de impuestos. Entonces, invitadísimos todos hoy a este taller que inicia. El ingeniero también va a estar allí junto con el profe Joe también acompañándonos en unos espacios. Así que totalmente invitados, ingeniero. Con mucho gusto aquí le doy paso cualquier cosita adicional que nos escriban allí por interno, al link que les enviamos allí por el chat y con mucho gusto. Ingeniero, ¿hay preguntas?
preguntas. Bueno, en Sí, fin, no señora. sé si se toma usted aquí un momentico para ayudarles a aclarar de pronto algunas dudas que tengamos aquí en este espacio. Y bueno, Ujú. le cedo aquí ya de una vez pantalla y todo, ingeniero. Muchas gracias. Listo, listo, Kelly. Muchas gracias por la información que nos acaba de compartir. Y pues sí, no, la idea es extenderles esa invitación para que socialicemos, estudiemos y revisemos más a fondo todos estos temas, porque es que estos temas, cuando empieza uno a empezar ya a analizarlos más detalladamente, empieza a encontrar muchas situaciones y pues para eso es estos espacios, para que estudiemos y socialicemos todos estos, todos estos aspectos que tienen que ver con estos tipos de informes. Bueno, vamos a revisar, como decía Kelly, vamos a echar una revisadita. eh, en las preguntas. Yo estoy revisando aquí el módulo de preguntas y respuestas. eh, la idea es que siempre nos dejen por ahí las preguntas porque ahí es más fácil de llevar el control. Y ahorita paso a revisar algunas que vi en el chat, ¿ok? Bueno, por aquí me dice Carolina Torres, buenas tardes. Si una persona natural es responsable del IVA, también se le puede hacer retención del 383. Entonces, Carolina, lo que acabamos de ver es que simplemente se debe clasificar lo que se esté en este momento cobrando por parte de esa persona natural. Entonces, si son unos honorarios o unos servicios, unas comisiones, ¿sí? Lo que se dice es que ellas como tal son consideradas rentas de trabajo. Y lo que tenemos que ver es si esa persona cumplió con lo reglamentario para poderle aplicar la retención del 383 o del 392. Eso es lo que nos dice ahí la norma, ¿vale? Entonces simplemente es saber si se cumplió con lo que se requiere para que se aplique el 383 o el 392. Ya saben que el 383 se le aplica a todas las rentas de trabajo y ya vimos que las rentas de trabajo, aparte de lo que son salarios, ¿sí? Todo lo que es nómina, también se consideran renta de trabajo, esos honorarios, servicios y comisiones. ¿Ok? Por aquí Carmen Romero me escribe, buenas tardes, Inge. Una pregunta para una empresa del régimen simple, teniendo en cuenta que los pagos aún en cuenta se reportan en no deducible, en el caso del 2276 reporta normal o todo se debe reportar en el 1001. No, mira, Carmen, ten en cuenta algo. Lo que decía el artículo 51 en su parágrafo 5 me decía, ojo, si usted tiene pagos aún en cuenta por rentas de trabajo, que son como los que hacen parte de los honorarios, servicios y comisiones, él simplemente dice, o lo coloca en el 1001 o lo coloca en el 2276 y la clave de cuál formato de reporto es si apliqué o no el 383 para calcular la retención. Entonces, si le aplica el 383, así sea régimen simple, ¿sí? Si el informante sea un régimen simple, estoy hablando de que el informante sea un régimen simple, entonces, si le aplica el 383 a unos honorarios, servicios o comisiones, ese valor va en el 2276. Y recuerden que en el 2276, ojo, es que tenemos un gran dilema porque siempre asocian el 1001. Yo siempre he dicho que el 1001 lo asocian a los costos y deducciones. No, no. La idea es reportarle a la DIAN los pagos a uno en cuenta que se le hayan hecho a terceros para que la DIAN sepa cuáles fueron los ingresos de ese tercero. Entonces, yo lo que le estoy diciendo a la DIAN, mire, esta persona obtuvo ingresos conmigo, puede que lo reporte en el 1001 o puede que lo reporte en el 2276, ¿sí? Entonces, si el informante es un régimen simple de tributación, hizo unos pagos a uno en cuenta por retenciones y aplicó el 383, esos pagos a uno en cuenta los reporta en el 2276, ¿sí? Y si no le aplicó el 383, pues entonces lo reporta en el 1001 y pues de acuerdo a lo que dicen los parágrafos del artículo 20 de la resolución 122, pues en el caso del régimen simple de tributación, esos valores irían en la columna no deducible. ¿Ok? Respuesta envió. Listo. Vamos a mirar qué otra preguntita tenemos aquí en el nuevo de pregunta y respuesta. Me dice aquí Carmen Romero, régimen simple no aplica retención solo por salarios, pero el 2276 no tiene casilla de no deducible. Carmen, simplemente acuerda que usted en el 2276, usted lo que le decía ahorita, usted no está reportando sus costos y gastos, usted está reportándole a la DIAN qué ingresos obtuvo esa persona. Entonces, por eso en el 2276 no existe columna deducible y columna no deducible, porque yo en el 2276 no estoy reportando costos o deducciones, estoy reportando ingresos que hayan obtenido las personas por rentas de trabajo.
Entonces, por eso no hay una clasificación en el 2276, porque yo no estoy reportando mis costos o deducciones, estoy reportando es los ingresos que obtuvieron por rentas de trabajo esas personas que yo estoy informando acá, allí, ¿ok? Simplemente que pues si se aplicó el 383 va en el 2276 y si se aplica en el 392 va en el 1001, ¿ok? Eh, Natalia, buenas tardes. Una consulta. ¿Las incapacidades y el auxilio de transporte y las bonificaciones van en otros pagos en el 2276? Mira, no podemos mezclar. A ver, el auxilio de transporte, yo, Jesús Restrepo, yo normalmente lo coloco como otros pagos. ¿Ok? Yo lo sumo a la columna dice otros ingresos. Las incapacidades, tengan en cuenta que las incapacidades en realidad es el salario que devengó la persona. Entonces, esa incapacidad es lo que pasa es que en el tratamiento del empleador, pues genera unas situaciones especiales, pero en el tema de reportar lo que son ingresos, ¿sí? Ingresos de esas personas, pues ese valor que yo lo tengo ya como una incapacidad, que es un gasto, eso en realidad hace parte del salario o lo que devengó por salarios esa persona, ¿ok? Entonces, mire que las incapacidades, por eso en el 2236 no hay ninguna casilla especial para ese tema. ¿Por qué? Porque es que la incapacidad simplemente es para definir de dónde salió, cuál fue la fuente de ingresos para pagar esos salarios. Y pues eso en realidad son salarios del empleado, va en la columna del empleado. O sea, para el empleado como tal no hay un ingreso adicional por eso, es simplemente su salario, solamente que una parte, si tuvo varios días de incapacidad, una parte la asume el empleador y otra parte la ARL o la EPS. Pero en realidad eso es el salario de la persona. Entonces, las incapacidades en el 2236 como tal, no hay una forma de reportarlas porque en realidad eso no es algo especial del empleado, es simplemente sus ingresos por salarios que en determinado momento lo puede haber pagado la EPS, la ARL o el empleador, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y si lo lleva al 383, pero por manto no aplicó retención, entonces, si, a ver, si se aplicó el 383 y de acuerdo a la tabla, el valor no dio retención, va en el 2276, solamente se reporta el ingreso. En la columna de retención, pues va a cero, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Aplicar el 383 del estatuto, sobre todo en el tema de los honorarios, a muchos la retención le va a cero, pero usted sí aplicó el 383. Partan del hecho de que una cosa es que se aplique, que se calcule la retención, otra cosa es que la retención de cero. Que si usted aplicó el 383 y la retención le dio cero, igual esa persona antes yo lo reporto en el 2236 porque sí apliqué el 383, sí le di tratamiento de de trabajo, rentas de trabajo y por eso va en el 2236 y no lo reporto en el 1001. ¿Ok? Para que lo tenga en cuenta, Joan. Y para cerrar aquí las preguntas del módulo de preguntas y respuestas, dice, ¿la dotación se debe reportar en el 2276 o solo en el 1001? Me pregunta aquí Luisa Escobar. Entonces, mira, Luisa, para darle respuesta a esa pregunta, yo siempre que les recomiendo a todos para este tema del 2276, para ir aclarando un poco de dudas. Créanme que si hacen este ejercicio, se les van a resolver muchas inquietudes. ¿Yo qué les recomiendo? Descárguense, por favor, descarguen de la página de la DIAN, descarguen de la página de la DIAN este formato 220, ¿sí? Ese formato 220 descargado de la página de la DIAN cuenta con un instructivo donde se define cada una de las casillas. Cuando ustedes repasan este formato 220, se van a dar cuenta que prácticamente son los mismos conceptos, la gran mayoría, están todos los conceptos, la gran mayoría de los conceptos del 2276. Entonces, yo lo que les recomiendo es, para hacer el 2276 correctamente, es, si ustedes son los contadores de la empresa, pues elaboren los 220 de los empleados y todas las personas que le dieron tratamiento de rentas de trabajo. ¿Ok? Elaboren los 220, lo hacen de acuerdo a este instructivo, ¿sí? A este instructivo, voy a ampliarlo un momentico acá, para que alcance a leer, mira, aquí está el instructivo, diligencia en E220, y cuando hagan E220 ya prácticamente tienen los datos tal cual los van a pasar al 2276, porque el 2276 en realidad es el mismo 220, pero de manera electrónica. Y para el tema de la dotación, entonces vamos a buscar
aquí mismo, como esto es un archivo PDF, pues podemos decirle, busquemos aquí dentro de este instructivo donde se hable de dotación, ¿no? Mira, aquí están las dotaciones. ¿Dónde aparecen mencionadas las dotaciones? Ojo, aparecen mencionadas en la casilla 42, dice, pago por prestaciones sociales. Es decir, que aquí al final dicen que se debe reportar ahí, ¿no? Dentro de las prestaciones sociales, miren lo que dice acá, voy a ampliarlo otro poquito. Miren lo que dice acá, dentro de las prestaciones sociales se encuentran los siguientes conceptos que han sido expresamente considerados por la ley laboral. La primera, los servicios, el auxilio de cesantías e intereses de cesantías efectivamente pagadas al empleado, a incluir en la casilla 47, dice auxilio de cesantías, consignar en el fondo de cesantías, incluir en la casilla 42. Y mira que aquí mencionan las vacaciones y las dotaciones. Mírala, aquí mencionan las Irgen, dotaciones. disculpa, no estás compartiendo pantalla. ¡Ah! ¡Qué pena! Yo creyendo que estaba compartiendo pantalla, sí. Discúlpenme. Ok, listo. Bueno, entonces les estaba diciendo que les recomendaba que lo primero que hay que hacer para un efectivo 2276 es elabórenle el 220 a todos sus empleados y a todas esas personas que le aplicaban el 383 del estatuto. A todos ellos hay que hacerle el 220. En muchas empresas solamente hacen este 220 cuando alguien va a tramitar un crédito. Y no, esto es tan importante de realizar como cuando tenemos que entregar ese certificado de retención por honorarios, por servicios, por compras, por alquileres. Este certificado de retención es tan importante como ese otro. Entonces, en las empresas hay que hacerle esto a todos los empleados. Y una vez ustedes hagan este formato, yo les recomendaba, descárguense este formato 220 de la página de la DIAN, descárguenlo y van a encontrar dentro de ese PDF, van a encontrar la hoja de instructivos, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar cada uno de los conceptos y la aclaración de qué se reporta en cada concepto. Entonces les estaba diciendo que por el tema de las dotaciones, yo les estaba diciendo aquí, dotaciones, buscamos aquí las dotaciones y las dotaciones son mencionadas aquí donde dice prestaciones sociales, pagos por prestaciones sociales. Y aquí las mencionan a incluir en la que dice las vacaciones y la dotación, entre otros, van como una prestación social. Entonces, por eso es que les digo, mire, este anexo, este instructivo del 220 va a ser fundamental para aclarar tantas dudas que se nos vienen presentando en el tema de elaborar ese 2276. Entonces, mire que esa es una de las preguntas más recurrentes. Las dotaciones también las debo reportar en el 2276 y según lo que estamos leyendo acá, dice sí, porque es una prestación social. ¿Ok? Entonces, en el 1001, ¿qué voy a hacer? Voy a reportar el pago a uno en cuenta de la persona que me vendió a mí esa dotación. Y en el 2276 debo reportarle a cada empleado, ¿sí? Debo reportarle a cada empleado lo que le correspondería al valor en pesos de la dotación que se le entregó a cada uno. Y se reportaría en la casilla de pagos por prestaciones sociales. Entonces, sí, la dotación va en el 2176, pero por empleado se le reporta lo que sería mirar qué fue lo que se le entregó en el año y eso pasarlo a pesos, de acuerdo al costo de las compras que se hicieron, van en el 2173 y la compra como tal sí va en el 1001 y se reporta a la persona que nos vendió esos uniformes o esa dotación. ¿Ok? Listo. Entonces, eso en cuanto a la pregunta de el tema de dotaciones. Vi por ahí también en el chat, voy a devolver un momentico al chat. Voy a dejar de compartir porque no me está dejando volver al chat. Listo. Diana Rincón, pero se reportan también en el 1001. Me imagino que está preguntando por la dotación. Sí, en el 1001 se reporta a quién le compré esos uniformes o esa dotación. Y en el 2176 reporto lo que le correspondería a cada empleado de esa compra, el valor que le correspondería por dotación a cada empleado. ¿Ok? En el 2176 la dotación por empleado, en el 1001 se reporta al proveedor de esa dotación. Por aquí John López, ¿qué pasa si no se reporta el valor de esa dotación como pago
de prestación social. Entonces, pues, a ver, tengan en cuenta algo, que ustedes aquí están reportando lo que son ingresos para la persona. Por eso yo les digo, yo les hablaba del formato 220. Normalmente las personas naturales para su declaración de renta, ¿cómo reportan su declaración de renta? Los que estén obligados a hacerlo, ¿no? Su soporte de declaración de renta es el 220 en estos temas. Entonces, en renta, esa persona pues va a reportar lo que lo colocamos en el 220. Entonces, por eso para mí es tan importante el que se haga el 220 y se le entrega a los empleados y a las personas que se les dio tratamiento de rentas de trabajo por el 383 del estatuto, para que haya coincidencia de lo que yo digo con lo que ellos van a decir en sus declaraciones de renta. ¿Ok? Porque aquí el problema es que, acuerden que en el 2176 yo estoy reportando lo que fue ingreso de esa persona, de ese empleado o de ese prestador de servicio o de honorarios, y que pues ellos si presentan exógena, pues la idea es que esa información que ellos van a reportar coincida con la mía. Entonces, por eso es tan importante el 220, para mí es fundamental. O sea, sin 220 no me comprometo a hacer el 2176, porque ya con el 220 yo sé que van a reportar ellos en sus rentas y pues yo lo reporto igual en mi exógena y la idea es que esos valores coincidan. A la serie me pregunta cómo se baja el ADIAN. Regáleme un momentico. Bueno, ahorita voy a compartirles, un link. Se los voy a dejar, creo que se los voy a dejar en el chat para que descarguen el formato. ¿Ok? ¿Les parece? Aquí se los voy a dejar en el chat en este momento. Listo, ahí les dejé el link. ¿Listo? Ahí en el chat ya acabo de dejar el link para que tengan cómo descargar ese formato 220, ¿sí? Y por ahí en redes sociales se consigue mucho, hay una plantilla que el año pasado se compartió y sirve para este año, vuelvo y le digo, como no hubo cambio en el formato, esa plantilla de formato 220 que se usó el año pasado, para este año grabable 2024 también funciona, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué otra pregunta me dejaron aquí en el chat? ¿Cómo se baja? Porfa, repite desde el 220. No, pues, Lourdes, ¿qué es lo que le estoy insistiendo? Hagan el 220. Hagan el 220, usen el instructivo que está ahí en ese PDF y con que ustedes sigan estos instructivos, ya van a tener el valor que van a reportar en el 2176. Y como ese 220 va a ser el soporte de la renta, si es el caso de esas personas que le di tratamiento de renta de trabajo o los empleados, entonces usted está garantizando que los dos vayan a decir lo mismo en sus exógenas y en sus rentas. ¿Ok? Listo, me voy a volver. Sí, qué pena, aquí ya hasta ahora me estoy dando cuenta de los mensajes de que decía que no está compartiendo. Ok, no se baja la alianza. Listo, don Jesús, en el caso de compañías que solo tienen contratos con personas por servicios, se reportan solo en el 28.6 cuando no se aplicaron retenciones y en el 10.01 los que llevan retención. Entonces, mira, Sandra Díaz, ¿qué les marqué como punto de referencia? Según el artículo 5, ¿sí? Perdón, el parágrafo 5 del artículo 51, usted lo que tiene que mirar a unos honorarios, servicios, comisiones, si usted le aplicó el 383, ese valor, repórtelo al 2176. Y si no le aplicó el 383, va en el 1001. Así de sencillo. Lo que yo le aplique el 383 por servicios, comisiones o los honorarios, si aplica el 383, va al 2176. De resto, va en el 1001. Así de sencillo para que le quede más fácil discernir en cuál de los dos reportar. Dice aquí, Sandra Maya, dice, buenas tardes, es tan amable. Si la persona natural recibe ingresos, aplica el artículo 383, se reporta en el 2176, pero en el 1001 debo reportarlo porque es costo gasto, si no, no cuadraría con renta. Mira, Sandra, ponle cuidado mi interpretación a esta gran polémica que siempre ha habido, ¿sí? Es que al principio de la charla yo les dije, ojo, tengan en cuenta que tanto en el 1001 como en el 2176, yo estoy reportándole a la DIAN qué personas obtuvieron ingresos a través de mí.
dejemos un poco de lado el de que creer que el del 1001 debe ir todos los pagos a uno en cuenta, porque es que si no, entonces no me va a cuadrar con renta los costos y deducciones. No, no lo miren desde ese punto de vista. Yo lo que les digo es, en el 1001 y en el 2236, yo tengo que informarle a Dayan quiénes fueron las personas que obtuvieron ingresos a través de mí. ¿Ok? Entonces, en el tema de las rentas de trabajo, yo perfectamente los reporto, algunos en el 2276 y algunos en el 1001. ¿Ok? Al- y eso no les va a cuadrar con la renta, porque como les digo, es que en realidad yo no le estoy reportando a la DIAN mis costos y deducciones. Simplemente le estoy diciendo a la DIAN quiénes obtuvieron ingresos a través de mí. Vuelvo y le digo, hago la aclaración, aquí no comprometo ni al profe Joe ni a Praxis, ¿sí? Es la interpretación que yo siempre he dado de esta información en zona en cuanto al 1001 y al 2176. Lo que pasa es que sí, muchos estamos o están enfocados en que es que en el 1001 tiene que aparecer todos los costos de deducciones. No es tan así. Es simplemente mi punto de vista, el que yo siempre explico es, en el 1001 y en el 2076, yo le informo a la DIAN quiénes obtuvieron ingresos a través de mí en el año grabable que estoy informando. Entonces, si yo ya reporto en el 2176 unas rentas de trabajo, no tengo que reportarlas en el 1001 para que el 1001 me coincida con mi renta en costos y deducciones. No, así no funciona. Simplemente yo determino o va al 1001 o va al 2176. Y mire que la respuesta la obtienen ustedes mismos si vuelven y leen el parágrafo 5 del artículo 51, que ahí dice, o va para el 2176 o va para el 1001. No va en los dos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Listo, Sandra, espero que a él le respondió su pregunta. Vamos a ver si encontramos más preguntitas aquí. Marlina Torres dice, y si la persona no informa que se va a tomar costo y deducciones y tampoco le hacen ningún tipo de rendición, ¿en cuál formato se presenta? ¿En qué formato se presenta? Entonces, a ver, lo que hemos insistido en todas las charlas hoy es, si usted aplicó el 383, va en el 2276. ¿Ok? Si aplicó el 383, va en el 2276. Y lo que no le aplicó el 383, va en el 1001. Así de sencillo. ¿Vale? Esa es la forma de clasificar el tema de las rentas de trabajo, si van en el 1001 o en el 2276. Andrea Botina, por aquí pregunta, ¿para el salario promedio se tiene en cuenta el auxilio de transporte? Andrea, tengan en cuenta, a ver, ¿detrás de qué va la DIAN cuando pide ese promedio de los últimos 6 meses? Él está mirando las rentas, ¿sí? Las rentas exentas en el tema de las cesantías. Entonces, usted para saber qué es el promedio que va a informar, tiene que tener en cuenta cuáles fueron los valores que tuvo en cuenta para liquidar las cesantías que le consignó o le pagó al empleado. ¿Sí? Para ese promedio, tenga en cuenta es cuál fue el valor base que se tomó para calcular las cesantías. Y de esa manera usted reporta el promedio de los últimos 6 meses, ¿ok? Dice aquí Adra Botina, a una persona natural se le puede aplicar el artículo 392 y 383 en diferentes cuentas de cobro. Sí, es correcto, es correcto. Por lo menos yo siempre digo, yo a mis clientes los pongo en problemas porque al principio de año les digo, les coloco el texto como les estaba mostrando, como les estaba mostrando hace un rato. Ok, listo. Yo les estaba mostrando hace un rato aquí les estaba mostrando una de mis facturas. eh, al principio de año sí les coloco este texto. Háganme, por favor, aplíquenme el 383 porque pues en principio de año pues los ingresos no son tan altos y pues no van a ser tan significativas las retenciones. Pero ya después, en esta época en la que estamos con tanto trabajo, si yo mando en mis facturas, si les digo, por favor, aplíquenme el 392. Creo que por aquí inclusive tengo una. Creo que esta, esta factura, para que aquí vamos mirando con ejemplos prácticos. Entonces creo que en esta factura, si se nota,
aquí informo, aplíquenme el 392. Yo no coloco el tema de que bajo la grada de juramento, como dice en la otra, ¿sí? En la otra sí dije, bajo la grada de juramento, certifico que no va a aplicar costos y deducciones. Entonces, ya sé que me van a aplicar el 383. En este caso, en esta época, yo sí pido que me apliquen el 392 porque necesito retenciones para tener un colchón con el cual cubrir mi declaración de renta el año entrante. Entonces, miren que yo en unos periodos sí pido que me apliquen el 383 y en otros periodos pido que me apliquen el 392, ¿ok? Entonces, sí es perfectamente posible que en el mismo año, como les digo, yo pongo en problemas a mis clientes porque al principio de años les digo, sí, hágame retención, hágame la retención del 383 y en otras les digo, no, ahora hágame la retención del 392. Vamos a ver si alcanzamos a responder una última pregunta. Vamos a ver, voy a buscar otra pregunta para dice por aquí Sandra García, las cesantías consignadas en el fondo serían las del año 2023 que se consignaron en febrero de 2024. Ojo, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado en este tema. Tengan en cuenta que para el tema de las cesantías en el 2276 hay en realidad 3 columnas que hablan de cesantías. Hay una columna que me dice que debo reportar las cesantías consignadas. Entonces, si estamos reportando 2024, ¿cuáles fueron las cesantías consignadas? Las del año grabable 2023. Recuerden, en el 2276 es los ingresos de esos empleados, los ingresos de esas personas de rentas de trabajo. No son mis costos de deducciones. O sea, desvinculen el tema de costos de deducciones del 2276, desvincúlenlo y ubíquense en que ustedes están reportando los ingresos de los empleados, los ingresos de las personas que se les dio tratamiento de renta de trabajo. Entonces, en el tema de las cesantías, lo que es ingreso del empleado es lo que efectivamente se le pagó o se le consignó ya, o ya puede reclamar como propio ese derecho. Entonces, mire que el tema de las cesantías, en la columna de cesantías consignadas, entonces son las del 2023 que se le consignaron en febrero. Y si ese mismo empleado lo liquidaron por ahí en septiembre o en octubre, entonces a él las cesantías del 2024 se las pagaron. No pasó al otro año, entonces no se las alcanzaron a consignar, sino que ya se las pagaron. Entonces, mire que ese mismo empleado puede tener cesantías consignadas porque fueron las del 2023 y puede tener cesantías pagadas porque se retiró en octubre, por decir algo. Entonces, en octubre se le pagaron las cesantías pero ojo, se le pagaron las cesantías de enero a octubre, que fue el último periodo que trabajó, y ese valor pagado en su liquidación, porque decimos que aquí ya se retiró el empleado, ese valor que se le pagó en la liquidación por cesantías, entonces ese sí iría en la columna de cesantías efectivamente pagadas. Ahora bien, si fue un empleado que venía del 2023 y siguió trabajando hasta el 2025, entonces a ese empleado solamente se le reportaría las cesantías consignadas que son las del 2023 que se le consignaron en el 2024. Esas serían las que se reportarían en el caso de ese empleado que venía del 2023 y pasó para el 2025. Entonces, a ese empleado solamente se le reportaría las consignadas. Y la tercera columna, que habla de cesantías consolidadas, pero esas son las del empleados de los regímenes anteriores, régimen de hace más de 30 años, que todavía existen personas y a ellos no se les consigna en fondo de cesantías esos valores. La empresa les lleva una cuenta ahí donde le va acumulando sus cesantías y en ese caso es cuando sí se habla de reportar cesantías consolidadas, pero ojo, solamente a los del régimen anterior. ¿Ok? Bueno, me pasé un par de minuticos, pido disculpas por ello, pero como les decía, es que este formato, cuando empezamos a desmenuzarlo y a estudiarlo, van saliendo muchas y muchas preguntas y pues lamentablemente el tiempo no nos permite ver mucho más, pero procuré, como les decía, procuré darles los tips de los puntos más cruciales por los cuales empiecen ustedes a guiarse y a orientarse y pues a tener ya una mejor idea de qué es lo que vamos a reportar en ese formato 2276. Kerly, te cedo la palabra. Bueno, te dejo a tus Muchas gracias, estudiosos. ingeniero. Sí, bueno, ya los esperamos esta noche, los que están allí listos para iniciar este taller, los que no y que aún tengan dudas, recuerden que aún pueden participar. Agradecerles a todos su participación esta tarde aquí en la Masterclass gratuita. La próxima semana vamos a tener nuevos temas para que estén al tanto. Ingeniero,
Muchas gracias. Esperamos que tengan todos un excelente resto de jornada. Los que puedan aprovechar y participar en el taller, bienvenidos. Y recuerden que también está lista la preventa, el valor de lanzamiento para los que deseen con renta persona natural. Sí, hay un descuento allí bien chévere para ustedes que estuvieron en esta máster y para los clientes. Así que nos vemos ya la próxima semana en una nueva masterclass gratuita y con los que están en este taller listos. Hoy en la noche, más tardecito, vamos a enviar los links después de esta master para que estén allí tranquilitos y se puedan conectar muy puntual hoy para el inicio de clases. Feliz tarde para todos, ingeniero. Nos vemos más Feliz tarde, Kelly. Feliz tardecito tarde, y que tengan un estudiosos. excelente resto de jornada. Nos vemos en el taller.